Dios le bendiga, amados hermanos, en esta noche. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres. Me acompaña mi hermana Olga Lidia Ara Sánchez, mi amada esposa, y agradecemos al Señor por su misericordia, por su bondad, por su amor. Le invito para orar, le invito a pedir al Señor que Él nos bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, te suplicamos, Señor, que nos ministres, que toque, Señor, nuestros corazones, que hable, Señor, por medio de un servidor a tu pueblo, a tus hijos, a tus hijas. Habla, Señor, conforme a tu voluntad, que tu Espíritu Santo haga la obra en cada corazón, en cada vida, en cada mente, en cada cuerpo, en cada espíritu, en el nombre de Jesús. Reprende todo aquello que no sea tuyo, todo aquello que esté impidiendo el mover de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Muchas gracias, Padre. Amén. Bien, amados hermanos, el día de ayer comenzamos hablando acerca de las operaciones del Padre. En 1 Corintios capítulo 2, verso 6, dice, capítulo 12, verso 6, dice, hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todo. Entonces, partiendo de ese texto, decimos que en el Antiguo Testamento se apreció o se aprecia cómo el poder de Dios Padre actuó en sus siervos para realizar sobrenaturalidades. Eso es interesante, hermanos, porque las operaciones del Padre se manifiestan en tres facetas: en maravillas, señales y prodigios. De manera pues que es importante que nosotros le acerquemos el zoom a estas tres manifestaciones de las operaciones del Padre. Hechos capítulo 2, verso 22 dice en la Reina Valera 1909: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros en maravillas y prodigios y señales, que Dios hizo por él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis. Entonces, aquí en este texto encontramos pues que el Señor Jesús hizo maravillas, prodigios y señales. Algunas veces, hermanos, estos términos se utilizan como si fueran sinónimos, como si fuera lo mismo, pero estudiando su significado vemos que tienen diferencias. Entonces comenzamos hablando ayer de las maravillas del Señor que se manifestaron de muchas formas, pero que maravillas tiene que ver con milagros. Por ejemplo, la sanidad de un leproso llamado Naamán. Eso hablamos el día de ayer. Hoy vamos a entrar de lleno, hermanos, sin mucho protocolo, al punto número 2, que tiene que ver con la mujer de flujo de sangre. Una mujer que llevaba ya, hermanos, 12 años con un problema en su menstruación, un desorden. De manera pues, hermanos, que dice la Biblia en San Marcos 5, 23 y verso 24, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Si nosotros seguimos leyendo estos textos, encontraremos ahí, hermanos, que entre tanto que el Señor iba a la casa de esta persona, porque su hija estaba agonizando, dice que una mujer se acercó a él y dice la Biblia que ella dijo: si tan solamente tocar el borde de su manto, seré sana. Y tocó el borde de su manto y fue sana. El Señor preguntó: ¿alguien me ha tocado? O más bien afirmó: alguien me ha tocado. Los discípulos dijeron: ¿Cómo
¿cómo vas a preguntar o cómo vas a afirmar eso si pues estás viendo que viene mucha gente y te vienen apretando todos? No, alguien tocó mi manto o alguien me tocó porque sentí que salió poder de mí, salió virtud de mí. Hermanos, cuando hablamos de ese fluir que tenía el Señor o que tiene el Señor, estamos hablando de un fluir que hace que se manifiesten las maravillas de Dios en aquellas personas que creen en su poder. Y aquella mujer, dice la Biblia, que al instante fue sana y se acercó al Señor y dio testimonio de lo que Dios había hecho por medio de nuestro Señor Jesucristo. Algo que es interesante, hermanos, y que la Biblia nos dice aquí, esta mujer había gastado todo su dinero buscando por todos los medios humanos su sanidad. Usted ha gastado dinero según invirtiendo en su salud. Y por más, ¿verdad?, que uno como pastor intente que la gente deje de gastar su dinero en aquello que no le va a resultar. Porque lo que tenemos y necesitamos hacer es tener fe plena, completa en Jesucristo. Entonces mucha gente dice, yo tengo que ayudar a Dios para que me sane. Y voy a dar tanto, voy a pagar acá tanto, voy a pagarle a alguien por acá. Y tal vez de esa forma el Señor me sane. Y todavía, ¿verdad?, a veces damos testimonio. Fíjese que yo estaba enfermo, pero fui a tal parte y me pusieron tal inyección o tal cosa y hoy estoy sano, gracias a Dios. No. Al poco tiempo vuelve otra vez el problema. Esta mujer había gastado todo su dinero buscando por todos los medios humanos su sanidad. Pero cuando ya no tenía nada, hermanos, entonces llegó el momento en que tuvo que agotar los recursos. Se apareció el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo fue el que la sanó. Perdónenme todos aquellos que crean o que no crean que Jesucristo sana todavía. Si creemos que el Señor perdona mis pecados, porque la misma palabra salvación, la palabra sozo, esa palabra tiene que ver con salvación y con salud. Si yo creo que el Señor me salva por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, allí mismo viene incluido en el paquete, viene incluida la sanidad también de su cuerpo. Esta mujer creyó, confió, se abandonó a Cristo. Es mi última esperanza. Y en realidad es la única esperanza. Debemos poner toda nuestra confianza en Jesucristo. Como dicen por ahí, en un lenguaje vernáculo, hay que echar toda la carne al asador. Porque para Jesucristo no hay nada imposible. A veces nosotros decimos, es que yo no tengo mucha fe, y como no tengo mucha fe voy a ir a tal parte a ver si... No. Dígale al Señor, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame. Y el Señor sabrá lo que tendrá que hacer con nosotros. Lucas 5:17 en adelante dice, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar.
el poder del Señor estaba con él para sanar. Hermanos míos, Jesucristo tiene el poder de Dios. Dios, por medio de Cristo Jesús, sanaba a los enfermos. Y lo hacía de una manera maravillosa. Lucas 18:27, Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Hermanos, esta es una declaración poderosa para nuestra mente, para nuestra vida, para nosotros, humanos que somos. Es imposible que el Señor sane el cáncer, sane las leucemias, sane la diabetes, sane, etcétera, lo que sea, pero para Dios todas las cosas son posibles. Alguien decía, un predicador: aun cuando yo me estuviese muriendo, creería que Jesucristo tiene poder para sanar. Porque claro, usted sabe que si hay enfermedades que no son todavía para muerte, como en el caso de Eliseo. Eliseo, dice la Biblia, y enfermó de la enfermedad que habría de morir. O sea, había una enfermedad que lo iba a matar, algo lo iba a llevar a la tumba, aun cuando era profeta. Eso ya no hay, como dijo la hermana Chimoltrufia, ya eso, que ni qué. Pero hermanos, la enfermedad que usted tiene no es para muerte. La enfermedad que usted tiene es para que Dios se glorifique. Esta es una operación realizada en la época del Hijo. El Señor sanó a aquella mujer que tenía 12 años de enferma. ¿Desde cuándo le diagnosticaron la enfermedad? ¿Desde cuándo le dijeron: usted tiene tal enfermedad? Y usted, su semblante, sus emociones, su corazón se vino abajo. Y cada vez que percibe que aquella enfermedad está en su cuerpo, se le bajan todos los ánimos. Se desanima. Y por lógica, las defensas de su cuerpo bajan la guardia. Entonces, hermanas y hermanos, mire, es necesario que nosotros recobremos la fuerza, recobremos nuestra fe, porque de lo contrario, la enfermedad va a cundir nuestro cuerpo y nos va a dañar, nos va a matar. Pero Jesucristo, dice la Biblia, que Él vino para dar vida, que para Él no hay nada imposible. Usted no debe rendirse. Escuche lo que le digo de parte de Dios. Usted no deje de pedir. Cambie su manera de ver las cosas. Cambie su conducta, cambie su mentalidad y atrévase a creer y manténgase en esa fe hasta que Dios le responda. Porque son promesas de Dios. Sus promesas son fieles y verdaderas. Nosotros pensamos: ay, si Dios hiciera un milagro como el que hizo con fulano, como el que hizo con este hombre. ¿Cuántos mensajes vemos en el Facebook? ¿Cuántos videos de personas que sanaron, que Dios hizo una maravilla? Pero esas personas se mantuvieron firmes. No desistieron. Ya le pedí, hermano, tiene como 3 años que vengo pidiendo. Siga pidiendo. Tiene 5 años que pido y nada. Siga clamando. Créalo. Por favor, hágalo. Otro caso, el número 3, el cojo a la puerta del templo. Dice en Hechos capítulo 3, verso 3 al 5.
Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Este hombre, hermanos, era cojo desde su nacimiento. No es que se enfermó a una edad determinada. No, desde que nació, él nació así. Y lo llevaban a la puerta del templo, llamada la Hermosa, a pedir limosna. Pedro, que era un hombre lleno del Espíritu Santo, impulsado por el Espíritu Santo, lo sanó en el nombre de Jesús. Esa operación, hermanos, fue realizada en la época del Espíritu Santo, pero fue realizada por el Padre. Son las operaciones que hace el Padre, hermanos, en la época del Hijo, en la época del Espíritu Santo, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. ¿Perdón? El pasaje. Hechos 3 al verso 8. Ok. Hechos. Entonces, hermanos, confíen en el Señor. No importa si aquella enfermedad comenzó hace, no sé, 10, 20, 30 años. Usted nació así. Ya, algunos nacemos feos, ¿verdad? Pero eso no es una enfermedad. Pero, hermanos, hay cosas que para nosotros son imposibles, pero Dios sigue teniendo todo poder, toda autoridad. Sigue teniendo, hermanos, el fluir de Dios sigue estando presente en este tiempo. Y ahora es el tiempo en el que Dios quiere manifestar su poder. El brazo del Señor no se ha acortado. También, hermanos, el Señor puede resucitar muertos. Veamos un poquito acerca de la resurrección de los muertos. Número 1, el hijo de la tsunamita. Dice Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 32 al 33. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él, entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Hermanos, el Señor obró un milagro poderoso por medio de Eliseo. Dios, a través del profeta Eliseo, le devolvió la vida al hijo de la tsunamita. Y con este acto se demuestra que el poder de Dios no tiene límites. Que Dios tiene autoridad aún sobre la misma muerte. Yo creo, hermanos, que si nosotros no solamente nos consagramos, sino que confiamos, creemos en el Señor, Él puede hacer milagros que nos van a dejar, hermanos, no solamente con la boca abierta, sino que nuestros ojos se pueden desorbitar de tan maravillados que vamos a quedar con las cosas que el Señor hace. Mire este otro caso, Lázaro. San Juan capítulo 11, verso 41 en adelante. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes,
pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me enviaste. Hermano, yo no sé cuántos creen que el Padre envió a Jesucristo. Yo no sé cuántos creen que el Padre oye a nuestro Señor Jesucristo, el cual es nuestro intercesor. ¿Usted cree que si usted está orando y diciendo, Padre, sáname, Padre, haz un milagro, Padre, obra maravillas en mi vida, usted cree que el Señor Jesucristo no va a clamar por nosotros? Aquí lo dice. El Señor dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Cuánto más, si en ese tiempo no había muerto por nosotros, cuánto más ahora que ya dio su vida por nosotros, hermanos, y que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí? San Juan 11, 43 y 44 dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Hermanos, qué tremendo milagro. 4 días enfermo, muerto. 4 días. Y sus hermanas le decían al Señor, Señor, ya hiede. Casi a punto de entrar en un proceso de descomposición. El Señor tuvo que hacer un milagro de restauración de la piel, hermano, y darle vida a Lázaro, porque llevaba varios días de estar muerto, por lo que su cuerpo ya estaba casi en descomposición. Pero el poder de Dios, el poder del Padre se hizo evidente, porque el Señor Jesucristo lo resucitó. Dice San Juan 11:25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Otra vez, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. San Juan 12:1 dice, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Hermanos, este don de hacer maravillas actuó en la época del Hijo Jesucristo y sigue estando vigente hasta el día de hoy. Si usted y yo confiamos, creemos y nos atrevemos a orar, hermano, yo estoy seguro que muchas cosas Dios haría. Incluso, hermanos, yo declaro en el nombre de Jesús de Nazaret que esta palabra se va a cumplir, hermano. Que la iglesia va a salir y va a hablar la palabra y va a declarar vida sobre aquellos que están muertos espiritualmente, pero también sobre aquellos que han muerto físicamente, y el Señor va a resucitar a los muertos. Porque para Él no hay nada imposible. Todo es posible para Él. Hubo otro caso de un joven llamado Eutico. Fíjese que Eutico, Hechos capítulo 20, versos 9 y 10, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándolo dijo, no os alarméis, pues está vivo. Eutico, hermano, era un joven
estaba escuchando la palabra de Dios, hermano. O sea que también, hermanos, quienes resucitan, ¿sabía usted que Lázaro era amigo del Señor Jesucristo? Dice que Eutico era joven que escuchaba el mensaje que Pablo predicaba, pero el cansancio lo venció y se durmió y se cayó, ¿no?, desde un tercer piso y murió. Pablo, impulsado por el Espíritu Santo, se tendió sobre él y de su espíritu, de la unción que había en Pablo, del fluir que había en Pablo, hermanos, aquel joven resucitó. Ahí se encuentra el don del Padre manifestándose por medio de Pablo en la época del Espíritu Santo. O sea que el Señor, el Padre, hermanos, puede manifestar su poder en todas las épocas, en todos los tiempos. Entonces son maravillas que Dios hace, son milagros que Dios hace. Esto no es solamente, hermanos, una palabra para motivarle. Es una palabra para edificarnos, para consolarnos, para exhortarnos a confiar en su poder, en Dios. Mire, de aquí viene, hermanos, el punto número 2. El primero fue las maravillas, el segundo las señales, que está en el numeral 4592. Las señales, hermanos, se traduce del griego semeion. ¿Qué significa señal? Génesis 24:14. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Hermano, Eliezer, el siervo de Abraham, pidió una señal al Padre. Y dijo, Padre, dame una señal de que esta es la mujer con la que mi amo se va a casar. Y le dijo, quiero que tenga estas características, que sea servicial, que sea doncella, que sea una mujer amable. Hermano, y cada una de las características que le pidió a Dios, las tenía esta mujer. De manera, hermanos, que mire, también la palabra semeión significa señal y significa también marca. Génesis 4:15. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallare. Una marca. Eso tiene que ver con semeión, pero también tiene que ver con una indicación. Génesis 31:44. Ven pues ahora y hagamos pacto tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. Génesis 31:45 dice, entonces Jacob tomó una piedra y lo levantó por señal. O sea, esa piedra indicaba que ahí se había hecho un pacto. Entonces, las señales tienen esa palabra semeión se puede traducir como señal, también como marca y también como indicación. Génesis 31:46. Y dijo Jacob a sus hermanos, recoged piedras, y tomaron piedras e hicieron un majano, y comieron allí sobre aquel majano, y lo llamó Labán Hegar Saaduta, y lo llamó Jacob Galaad, porque Labán dijo, este majano es testigo hoy entre nosotros dos.
Por eso fue llamado su nombre Galaad. Por tanto, y Mizpa dice, por cuanto dijo, atalaye Jehová entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro. Dice el 31:50, si afligieres a mis hijas, o si tomares otras mujeres, además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre nosotros dos. Dijo más Labán a Jacob, he aquí este majano y he aquí esta señal que he erigido entre tú y yo. Testigo sea este majano y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano ni de esta señal contra mí para mal. Eso es lo que indicaba eso. Pero también la palabra semellón, hermanos, significa prenda. Génesis 38:17. Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió de él. Es una historia un poco complicada esta historia, ¿ah? Pero lo que para este caso, para esta enseñanza, la palabra semellón significa prenda. Generalmente, hermanos, las señales son manifestaciones sobrenaturales con respecto a cosas materiales y del universo. El propósito de las señales es indicar el camino a seguir y como consecuencia saber el final. Para ello hay que observarlas para discernir si son verdaderas. Porque así como hay señales que vienen de Dios, hay señales que vienen de las tinieblas. Cuando la Biblia dice, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Son señales. Pero esas señales siguen a los que creen en el nombre del Señor Jesucristo. A los que creen en su palabra. Pero un profeta falso puede hacer también señales. Y debemos entender, debemos conocer. ¿Cuál es la diferencia entre una señal de Dios y una señal del mal? Que primero que nada, la señal de Dios, la señal que viene de parte de Dios, sigue a la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Mientras que las señales del maligno, hermanos, están, digamos que puede ser que no haya palabra de Dios, que no haya palabra, o bien sea una palabra falsa. San Juan 2:11 dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. 2 días después salió de allí y fue a Galilea. ¿Sabe qué? Allí en Caná de Galilea el Señor convirtió el agua en vino. Esa fue una señal. San Juan 4:44 al 40 en adelante dice, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces
Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Entonces, hay gente que no cree si no ve señales y ve prodigios. Y hay gente que, hermanos, dijo el Señor, quizá en su misericordia, dijo, pues si no creen a la palabra, que crean por las señales, por los milagros. ¿Hasta dónde llega la misericordia de Dios? Que a veces hacen milagros para que puedan ser salvos. Hay imitaciones de parte del enemigo, le decía. Deuteronomio capítulo 13, verso 1 dice, cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios y se cumpliese aquello. Pero aparte de que se cumpla esa señal o ese prodigio, te invitara a adorar a otros dioses. Ese tipo de señal o ese tipo de prodigios está dudoso. Es de dudosa procedencia. Así que no se extrañe, porque dice la Biblia que aún el anticristo hará milagros, hará señales. Mire, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, 1 y 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, mire cómo dice el apóstol Pablo, les ruego, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Dice 2 de Tesalonicenses 2:3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, hermanos. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo. El inicuo es el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, oiga eso, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Aquí, hermanos, hay tres manifestaciones también. Así como el Padre opera haciendo maravillas, señales y prodigios, también el anticristo hará, hermanos, milagros con poder, señales y prodigios mentirosos. Hay tres periodos, hermanos, en nuestro caminar cristianos en los cuales las señales se manifiestan, pero con diferente propósito. Por ejemplo, el Señor se manifiesta en nuestra vida, en nuestro caminar en Egipto. El Señor nos saca de Egipto con mano poderosa y hace señales para que podamos creer en Él. Yo recuerdo que la noche que entregué mi vida al Señor, esa noche fue maravillosa, hermano. Vi gente sanarse, paralíticos se levantaban,
endemoniados caían libres. Yo pasé al frente y toqué la malla. Cuando toqué la malla salió de adentro de mí un ave, una especie de ave gigantesca, porque oí el aleteo cuando salía. Son señales en Egipto, porque el Señor nos saca del mundo con mano poderosa. También hay señales en el desierto. Cuando estamos en prueba, el Señor manifiesta su poder, su gloria, su majestad. Y las señales, hermanos, en Canaán, cuando ya estamos viviendo en vida, en la vida en abundancia. O sea, el Señor siempre va a hacer, hermanos, señales. Siempre va a hacer con su poder operaciones. Así que, amados hermanos, yo le invito para que esta noche oremos al Señor y que el Señor nos ayude para que se muestre su poder en nuestra vida. Este es el tiempo en que el Señor, hermanos, quiere mostrar su poder en nuestras vidas. Hace unos días el Señor, por medio de su Espíritu, nos estaba confirmando su palabra. Les he mostrado mi amor, les he mostrado mi misericordia. Ahora quiero mostrarles mi gloria, quiero mostrarles mi poder. Pero iglesia amada del Señor, créele al Señor. Créele. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche yo te ruego que tu Espíritu Santo obre maravillas, prodigios, señales, milagros, en el nombre poderoso de Jesucristo. Que cada hermano y cada hermana, Señor, aquellos que escuchan tu palabra sean sanos, no importa cuál sea la enfermedad que están, Señor, sufriendo. En el nombre de Jesús, a esa enfermedad le digo, vete fuera en el nombre de Jesús. Se sana de tu cuerpo. Recibe un milagro en tu vida. Recibe sanidad, recibe liberación en el nombre poderoso de Jesucristo. Cree por el poder de la palabra del Señor. Que esta palabra sea una palabra edificante para ti, una palabra que te exhorte a creer, una palabra que te consuele, una palabra que vaya acompañada de las señales en el nombre de Jesús. Gracias, Padre eterno. Amén. Hermanas y hermanos, yo le invito para que usted ore por los enfermos. Si hay algún enfermo en su casa, ore por él. Úngalo con aceite. Pídale al Señor que lo sane. Vamos voy a pedirle aquí a la hermana Aurelidia que nos diga quiénes están conectados. El pastor Carmen Centella. Carmito Centella, Dios te bendiga. Hasta Huimanguillo, Dios te guarde. Hermana Laila Ochoa. Hermana Laila Ochoa, igual, Dios te bendiga, mamita. Recibe sanidad ahí en tus rodillas, mami. Que el Señor tiene poder, igual a mi padre, sea sano de sus intestinos. En el nombre de Jesús de Nazaret. A Jamigail Niño de Guzmán Malín. Bueno, Dios bendiga a la hermana o hermano, donde quiera que nos escuche. Hermana Maricruz. Hermana Maricruz, Dios les bendiga. Saludos a su esposo. Bendiciones también al hermano Jesús Antonio, a la hermana Cindy, al hermano Sammy, a la hermana Estrellita, a los niños de allá. Chomín Félix. Fermín, Dios te bendiga. Saludos al hermano Agenor Bautista, Agenor, no recuerdo su apellido, pero Dios lo bendiga al hermano Agenor, a su familia. Dios te bendiga, Fermín. Saludos. Amén. Bueno, también pues tenemos aquí al hermano Ángel Pavel. Te agarré de prevenido. Aquí se encuentra Ángel Pavel, la hermana Yamilet, que Dios los bendiga también.
Gracias a Dios por todo. Nos vamos a despedir, solamente les pido que estemos pendientes para mañana, la transmisión a las 8 de la noche. Empezamos con el favor de Dios. Que el Señor les bendiga. Amén.